Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí desde Sevilla. Mi nombre es Javier Alés y sé que coincido con muchos durante este tiempo de forma virtual, pero hoy tengo el honor de ser invitado por Celeida Celentano a estas terceras jornadas de mediación en Brasil que hace CSView. Y la verdad que para mí es un gran honor, primero la invitación de Celeida y en segundo lugar poder dirigirme a las personas que en un momento determinado pues vaya a ver esta grabación y vaya a participar de estas jornadas. Ella me pedía que os pudiera hablar sobre la mediación en España, la situación, las problemáticas. Yo creo que durante todo este tiempo que llevo de mediador, desde hace muchos años, siempre he platicado, he explicado a las personas con las que he compartido experiencias que España está al mismo nivel del ámbito europeo. Es decir, en Europa realmente fue al final de la década de los 90 cuando se trajo a nuestros países, los distintos países de la Unión Europea, esta técnica, este método que se llama mediación. Y vino a nuestro país pues de una forma quizás necesitada. Era una época, finales de los 90 de mucha problemática, muchas circunstancias. Se barruntaban cambios en muchos países legislativos y principalmente vino para el ámbito familiar. Hay que recordar que fue en el año 1998 cuando se hizo una recomendación europea para que los distintos países de la Unión pudieran implantar servicios y proyectos de mediación familiar. Luego ya el tiempo, todos estos años, ha ido creciendo de una forma exponencial para hablar de mediación no solo familiar, sino civil, mercantil, penal, administrativa, intercultural, educativa, comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que ya todos sabéis. Pero es verdad que entre los apellidos de la mediación, el más implantado, el más asegurado, el que más ha tenido, eh, se ha expandido en todo el país, ha sido el familiar. Pero como ha sido también mi experiencia, hemos tenido ya la suerte, los mediadores familiares de inicio, de participar en los distintos ámbitos. Y es verdad que cada vez crece y crece y crece cada vez más aquí en España y se está creyendo más en este ámbito. Gracias a ese crecimiento fue el año 2012, pensá que fue hace pues prácticamente 10 12 años, cuando se pensó en España hacer una ley general. Ya había habido experiencias de mediación familiar en muchas zonas, en muchas regiones, pero se pensó en España poner de forma general ya la mediación en el ámbito privado. Todo lo que era civil y mercantil, no así administrativo o penal o social, que tiene otras experiencias, en civil y mercantil había que apostar por este procedimiento. Y fue en ese momento cuando ya no solo existían leyes de mediación familiar, sino a nivel general en España se puso una ley para el ámbito de derecho privado. Empezaron a surgir muchos servicios, muchas asociaciones, federaciones, entidades, proyectos que han ido poco a poco irradiando en empresas, en situaciones de entidades relacionadas con las crisis matrimoniales, y ha ido teniendo una experiencia, yo creo que muy importante, porque ha permitido que se haya practicado la mediación. No solo que se haya hablado de ella, sino que se haya practicado. Y se haya visto sus ventajas, sus beneficios, el interés que tiene. Yo siempre digo, permitirme esta frase, que la mediación es la mejor medicina. No hay otra. La mejor medicina es siempre que las partes vayan a seguir relacionándose en el tiempo. Siempre que las partes vayan a continuar su relación. Eso ocurre con los matrimonios que tienen hijos, eso ocurre con las empresas familiares, eso ocurre con los socios de una entidad, eso ocurre con los vecinos de una barriada, de un inmueble, de una casa, de una hacienda. Eso ocurre porque
Realmente la mediación, yo creo que lo más importante que tiene, aparte de darle el poder de decisión a las personas que están implicadas en ella, es decir, empoderarles para que aquello que perdieron, que fue la comunicación, etcétera, puedan ahora retomar su relación. Y aunque ya no vuelvan a ser amigos, pero por lo menos dejen de hacerse daño. Por eso yo creo que la mediación poco a poco ha ido entrando en España de una forma muy fuerte y de una forma muy densa y muy importante. Tal es así que después del año 2012, cuando salió esa ley general, ya ha habido también intentos legislativos del Poder Legislativo, dentro de nuestras Cortes Generales que sacan las leyes y normas, intentos de crear anteproyectos y proyectos de ley para difundir, para expandir, para cada vez más seguir implantando este tema tan interesante o esta cuestión tan importante que es la mediación como técnica, como procedimiento para gestionar tus conflictos. Y hubo un anteproyecto de ley en el que se planteó el impulso de la mediación, como diciendo, la mediación es importante, la mediación ha tenido éxito en donde se ha podido implantar, pero hay que impulsarla, hay que intentar que las personas no lleven a los tribunales cualquier cuestión. Hay que conseguir que previamente, antes de acudir a los tribunales, puedan conocer lo que es la mediación. Por eso se hizo un anteproyecto de ley de un gobierno en el que se intentó hacer una ley de impulso de la mediación. Digo se intentó porque no fuera necesaria o no estuvieran los partidos políticos en España unidos para que saliera adelante, sino digo se intentó porque ha habido muchos cambios políticos, lo conocéis también, aunque seamos de otros países. Ha habido cambios políticos, ha habido y no ha sido la mediación una de las principales prioridades para legislar en España. Por eso siempre se ha ido dejando un poquito de lado, hasta tal punto que hace pues prácticamente 2 años, 3 años, 4 años, 2020 más o menos, se intentó hacer ya no una ley de impulso de la mediación, sino se intentó hacer una ley que reformara todo el procedimiento en los juzgados para hacerlo mucho más importante. Y siempre que acudieras a los tribunales en determinados ámbitos, desahucios, viviendas, vecinos, crisis matrimonial, etcétera, tuvieras que pasar previamente por una sesión informativa de mediación. Y ya tú tomar la decisión de si quieres seguir negociando una salida a tu problema o acudir directamente a los tribunales. De tal manera que, parecido al ámbito laboral, los mediadores certificábamos que había habido un intento de acuerdo. Y lo más reciente, para no cansaros en esta exposición, lo más reciente ha sido algo que yo creo que puede cambiar mucho nuestro sistema en España. Porque es un planteamiento que va a dar, como siempre digo, la responsabilidad, el poder de decisión y la necesidad de retomar las riendas, retomar lo que es su vida, las personas que están sufriendo un conflicto, que es crear en España algo así como es el sistema de multipuertas. Es decir, eh, cuando tengas un conflicto, no sabes qué hacer, estás en un callejón sin salida, has intentado solucionarlo por tus propios métodos, pero la justicia española te va a ofrecer las distintas posibilidades y te va a abrir hasta 5 puertas. Te va a poner en un salón con 5 puertas. En una de ellas, si cruzas esa puerta, te vas a encontrar la mediación, que como todos sabéis, es un método alternativo, complementario, en el que el mediador o mediadora va a intentar que tomes la decisión correcta que tú desees junto con la otra parte a la hora de gestionar y resolver tu conflicto. Nosotros seríamos el mediador en esa puerta, algo así como el agente de viajes del viaje que vas a realizar, de cómo estás a cómo quieres estar. Y yo te voy a acompañar. Voy a ayudarte a que tomes decisiones. Es posible, segunda puerta, que si ese método no te gusta, vayas al de la conciliación. Y ahora hay una puerta donde
llamada conciliación, donde si quieres puedes entrar perfectamente y dentro del diálogo posible que haya una persona en la que conciliadora, en la que intente de buena fe que habléis, pero sobre todo que certifique que eso que habéis hablado es lo que realmente queréis correctamente. Conciliar no es más que una forma casi natural de las personas bueno, que los jueces de paz antiguos, etcétera, que quieren o necesitan ofrecer un espacio distinto al que habéis tenido hasta ahora para que toméis decisiones. En tercer lugar, te dice la justicia española en la nueva legislación que quiere apostar por ella. Te voy a ofrecer una tercera puerta. Tercera puerta en la que puedes entrar para lo que se llama la opinión neutral de un experto. De una forma distinta al arbitraje, voy a permitir que tú entres, abras esa puerta, entres las distintas partes enfrentadas en un conflicto y te encuentres detrás de ella un experto neutral, sin ningún tipo de interés en la solución del conflicto, que te va a ofrecer una opinión que podéis escoger o no. Pero siempre va a ser alguien que de una forma totalmente objetiva os va a decir cuál es la salida real, ideal, según lo que escuche a lo que le digáis a vuestro conflicto. En cuarto lugar, va a existir una puerta cada vez más grande, porque en muchos países ya existe, que viene a ser algo así como el derecho colaborativo. Es decir, vamos a entrar en una puerta en la que, junto con vuestros abogados, vais a negociar en una actividad negociadora para intentar llegar a un acuerdo, fuera de los tribunales, independientemente de los tribunales. Los abogados y abogadas, como expertos en el mundo del derecho, van a intentar ponerse de acuerdo en nombre de sus representados y con sus representados en la gestión de un conflicto para buscar un acuerdo en el que tengamos que ceder y conceder. Cuando hablamos de derecho colaborativo, en esa puerta, los abogados que intervienen, de alguna forma, por lo que escuchan, por lo que oyen, por lo que trabajan, van a renunciar a entrar después en un procedimiento, en un pleito. Por eso es algo así como el derecho colaborativo. Es un ámbito del derecho en el que nos olvidamos del procedimiento, nos olvidamos de los tribunales y los abogados van a colaborar a buscar una salida común al conflicto que se tiene. Y en quinto y último lugar, cabe la posibilidad de que vayáis a una puerta en el que se abra y os encontréis la posibilidad de tener un espacio donde hagáis ofertas. Las partes implicadas hacen ofertas vinculantes. Es decir, yo ofrezco una salida al conflicto que hay y si lo aceptas, para nosotros es más que válido. Va a haber lo que se llama la oferta vinculante. Estas son las 5 puertas del sistema multipuertas para los métodos adecuados de solución de controversias no jurisdiccionales que quiere poner el Estado español. Yo creo que es interesante este sistema multipuertas porque no solo cuando entres vas a gestionar tu problema, sino que antes de entrar vas a tomar la decisión, sabiendo que siempre tendrá esa otra puerta, esa puerta clásica de toda la vida, de la tutela judicial, en la que están los jueces, están las juezas, están los tribunales, y ahí podrán tomar una decisión si os ponéis de acuerdo. Luego, en esa sexta puerta, que es el juzgado, ahí siempre existirá, ahí la conocéis, conocemos mejor que nadie. Pero esa sexta puerta es la que dice, antes de venir aquí, ¿por qué no intentáis pasar en el pasillo de mi hacienda, de mi casa, de mi habitáculo? ¿Por qué no pasáis por estas puertas y veis la oportunidad de buscar un método adecuado a vuestro conflicto, olvidándoos un poco de los tribunales? Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar y por supuesto agradezco este espacio a Celeida y a quienes escuchéis esto, pues animaros de verdad a que sigáis trabajando, sigáis apostando por esta cultura del acuerdo. Yo aposté por ella hace mucho tiempo y os puedo asegurar que la satisfacción, no ya personal, que eso siempre lo tienes, ¿no? Cuando trabajas en lo que te gusta, sino profesional, ha sido y es increíble. Así que muchísimas gracias.
siempre me tenéis a vuestra disposición, aquí en España, en Sevilla. Mucho ánimo a todos aquellos que estáis en este mundo, este apasionante mundo de los métodos adecuados de resolución o gestión de conflictos. Un abrazo.